Mi no a alojar al hijo dorado de la familia tuvo un precio, una paliza de mi propio padre en el estacionamiento, junto a la amenaza de ser borrado de la familia. En ese momento, entendí que ya estaba muerto para ellos. Así que los enterré legalmente, presentando cargos, y me senté a ver el incendio que provocó mi negativa a seguir siendo su víctima. Tengo 28 años y hace 3 logré algo que pensé que nunca sería posible, salir definitivamente de una familia profundamente tóxica. Mi hermano menor, Sebastián, hoy tiene 25 años y ha sido, desde que tengo memoria, el niño dorado. Jamás fue responsabilizado por nada en su vida. No exagero, el nivel de favoritismo era tan extremo que cualquier psicólogo conductual podría haber escrito una tesis completa solo observando nuestra dinámica familiar. Desde que éramos niños, los roles estaban claramente definidos. Yo era el caballo de carga. El responsable. El que debía dar el ejemplo. A los 15 años empecé a trabajar limpiando mesas en un restaurante local. Guardaba cada peso, cuidaba mis calificaciones y cumplía con todo porque, según me repetían, eso era lo que hacía una persona responsable. Mientras tanto, Sebastián pasó toda su adolescencia jugando videojuegos hasta las 4 de la mañana y tratando a nuestra madre, Camila, como si fuera su servicio doméstico personal. La ropa sucia se acumulaba en su habitación hasta niveles francamente insalubres, y aún así Camila entraba, limpiaba todo y luego me decía a mí que debía ser más comprensivo con su personalidad creativa. El favoritismo no apareció de golpe. Estuvo ahí desde el principio y nunca disminuyó. Cuando yo tenía 12 años y Sebastián 9, ambos pedimos bicicletas para nuestros cumpleaños. A mí me regalaron una usada, comprada en una venta de garaje. A Sebastián le dieron una bicicleta de montaña nueva, comprada en una tienda deportiva, que costó alrededor de $400. Cuando señalé la diferencia, mi madre me respondió que debía estar agradecido de haber recibido algo. En la secundaria, la desigualdad se volvió aún más evidente. Conseguí mi primer empleo a los 15 años porque quería dinero para ir al cine y comprarme mi propia ropa. Cuando Sebastián cumplió 15, mi padre lo convenció activamente de no trabajar, diciéndole que debía disfrutar su juventud. Yo tenía toque de queda a la medianoche. No importaba si era fin de semana o día de clases. Si llegaba 20 minutos tarde, quedaba castigado 2 semanas. Sebastián no tenía toque de queda alguno. Podía llegar a las 3 de la mañana un martes y nadie decía nada. A los 16, ahorré $800 para comprarme un Honda Civic usado. Pagué el auto, el seguro y todo lo demás por mi cuenta. Cuando Sebastián cumplió 16, mis padres le regalaron un Nissan Altima de apenas 2 años de antigüedad. Cuando pregunté por qué yo había tenido que comprar mi propio vehículo, mi padre respondió: igual ya estabas ahorrando, así que a todos nos vino bien. Las dobles varas académicas fueron todavía peores. Me castigaron una semana por sacar un BEI en química, acompañándolo con una charla sobre no estar a la altura de mi potencial. Sebastián reprobó 3 materias en su último año. 3. Mis padres le contrataron un tutor privado a $50 la hora, 2 veces por semana, y culparon a los profesores por no saber motivarlo. A los 19 años, mientras trabajaba a tiempo completo y cursaba en un instituto comunitario, mis padres empezaron a cobrarme $600 mensuales de alquiler. Su justificación era que ya era adulto y debía aprender responsabilidad. Lo acepté. Me pareció justo. El problema es que cuando Sebastián cumplió 19, 2 años después, siguió viviendo en casa completamente gratis. Cuando reclamé, mi padre me dijo que cada hijo es diferente y que Sebastián no estaba preparado para ese tipo de presión. Pagué alquiler durante 3 años mientras estudiaba y trabajaba. En total, $21.600. Sebastián vivió gratis hasta los 25. Costeé toda mi educación por mi cuenta, trabajando semanas de más de 50 horas. Ahorré durante 2 años, me transferí a una universidad estatal y me gradué en contabilidad. Crucé ese escenario sin una sola deuda porque me dejé la piel para evitar préstamos. Mi regalo de graduación fue una tarjeta de regalo de Amazon de $75 y una cena en una cadena de restaurantes donde mi padre pasó todo el tiempo mirando el teléfono. Ni siquiera fue una cena memorable. De hecho, mi graduación fue deprimente. Mis padres llegaron 15 minutos tarde, se sentaron atrás y no llevaron nada. Vi a otras familias con globos, carteles y cámaras. La mía no preguntó por mis planes ni por mi futuro laboral. Apenas dijeron buen trabajo y desviaron la conversación hacia el futuro de Sebastián. La tarjeta venía dentro de una tarjeta genérica comprada en una farmacia. No escribieron nada, solo firmaron sus nombres. El recibo de activación todavía estaba dentro. Al año siguiente, Sebastián ingresó a la universidad. Mis padres pagaron todo: matrícula, alojamiento, comida, dinero para gastos. Más de $35.000. Sebastián reprobó más de la mitad de las materias y abandonó después de 3 semestres.
La reacción de mis padres fue decirle que estaba bien y que lo apoyarían en lo que decidiera hacer después. Yo pagué toda mi carrera y me gradué con honores. Él gastó $35.000 en fiestas y fue felicitado por atreverse a intentar algo nuevo. Después de graduarme, conseguí un trabajo decente como contador junior en una empresa mediana. No era un salario espectacular, pero era estable. Viví con 2 compañeros en un departamento pequeño durante 2 años, ahorrando cada centavo. Nada de salir a comer, nada de suscripciones innecesarias. Almuerzo preparado todos los días. Mi único objetivo era tener un lugar propio y no volver a lidiar con la disfunción de mi familia. Durante ese tiempo, Sebastián saltó de un trabajo a otro. 3 meses en una tienda, 6 semanas como entrenador personal, 1 mes repartiendo comida hasta que su auto se descompuso y decidió que no valía la pena el esfuerzo. Cada vez que renunciaba, mis padres lo recibían con los brazos abiertos y sin ninguna expectativa. Yo seguí avanzando. Sin vacaciones, sin lujos, sin nada llamativo. Solo trabajar, ahorrar y repetir. Mis compañeros me invitaban a salir y yo decía que no, porque incluso una bebida de $8 suma cuando tienes un plan claro. Durante años, mi familia decía que yo era aburrido. Que no tenía ambición, que me faltaba chispa. Yo, en cambio, siempre pensé algo distinto, no era aburrido, era constante. Mientras otros improvisaban, yo planificaba. Mientras algunos desperdiciaban oportunidades, yo ahorraba. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, hace 3 años logré lo que para mí era una meta enorme, reunir el dinero suficiente para independizarme. Encontré un departamento de un dormitorio en una zona decente. Nada lujoso, nada ostentoso, pero era mío. Firmé el contrato, me mudé con los muebles mínimos indispensables y, honestamente, sentí que había ganado la lotería. Se acababan los dramas familiares, las reglas dobles, la sensación constante de caminar sobre terreno inestable. Por primera vez en mi vida adulta, tenía paz. Recuerdo perfectamente mi primera noche allí. Pedí una pizza barata, me senté en un sofá económico en una sala prácticamente vacía y disfruté del silencio. No había discusiones por dinero detrás de una pared. No había videojuegos a todo volumen a las 2 de la madrugada. No había tensión flotando en el aire. Solo estaba yo, una pizza de pepperoni bastante mediocre y una tranquilidad que nunca había conocido. Después de mudarme, mantuve el contacto con mi familia al mínimo. No corté del todo, seguía apareciendo en las fechas importantes porque desaparecer por completo me parecía demasiado radical. Pero dejé de asistir a cada comida improvisada o reunión innecesaria. Mis padres actuaban como si estuvieran heridos por eso, pero la realidad es que mi salud mental mejoró de manera drástica. Dejé de compararme con Sebastián, dejé de sentir que siempre quedaba corto. Simplemente empecé a existir bajo mis propias reglas. En el trabajo las cosas también avanzaban bien. En 3 años recibí 2 aumentos, me asignaron cuentas más importantes y mi jefe dejó caer más de una vez que estaba bien posicionado para una futura promoción. Nada explosivo ni espectacular, pero sí un crecimiento sólido y constante, basado en responsabilidad y resultados. Estaba construyendo, por fin, la vida estable y sin conflictos que siempre quise. Entonces, hace unos 4 meses, todo se alteró. Un martes por la noche, sin aviso previo, Sebastián apareció en la puerta de mi departamento. Abrí y ahí estaba, plantado en el pasillo con 2 bolsos grandes y su computadora de juegos dentro de una caja. No hubo llamada, ni mensaje, ni advertencia. Simplemente apareció, como una sorpresa desagradable. «Oye, ¿puedo quedarme aquí un tiempo?», dijo, intentando avanzar hacia el interior como si la decisión ya estuviera tomada. Me interpuse en la entrada de inmediato. «¿Qué? No. ¿De qué estás hablando?». Resulta que nuestros padres finalmente habían llegado a su límite. Sebastián llevaba 25 años viviendo en casa sin pagar nada, sin responsabilidades reales, alternando entre videojuegos y trabajos temporales que abandonaba a las pocas semanas. Mi padre, cansado, le dio un ultimátum: o empezaba a pagar una renta mensual de $400 o tenía que buscar otro lugar donde vivir. Sebastián, como era de esperarse, no hizo ninguna de las 2 cosas. Siguió actuando como si nada, convencido de que mi padre estaba blufeando. No lo estaba. Esa misma mañana tuvieron una discusión enorme y mis padres le dijeron que tenía que irse. ¿La solución brillante de Sebastián? Aparecer en mi puerta esperando que yo lo acogiera sin cuestionar nada. «Vamos, hermano, será como antes», dijo, apelando a una nostalgia inexistente, como si nuestra infancia hubiera sido una experiencia compartida y no una etapa donde yo siempre cargaba con las consecuencias mientras él avanzaba sin esfuerzo. «No», respondí con firmeza. «No puedes quedarte aquí». Su expresión cambió en segundos, primero sorpresa, luego molestia. «¿Hablas en serio? Soy tu hermano.
Y este es mi departamento, que me costó años de trabajo conseguir. No te vas a mudar aquí. Probó todos los argumentos posibles. Que sería algo temporal. Que conseguiría empleo. Que sería silencioso. Que ayudaría con las tareas. Cada promesa sonaba idéntica a las muchas que había hecho y roto durante toda su vida. No cedí. Sebastián, tienes que resolver esto por tu cuenta. No soy tu plan de respaldo. Entonces me vas a dejar en la calle, respondió con dramatismo. Muy bien de tu parte. No estás en la calle. Tienes opciones. Puedes buscar compañeros de piso, un trabajo estable, alquilar una habitación. Tienes 25 años. Hazte cargo, como todos los demás. Esperó unos segundos, convencido de que iba a ceder. Cuando vio que no lo haría, tomó sus cosas y se fue sin decir una palabra. Cerré la puerta, la aseguré y no sentí absolutamente ninguna culpa. Había trabajado demasiado por mi tranquilidad como para sacrificarla por alguien que jamás enfrentó consecuencias reales. Debía haber sabido que eso no terminaría ahí. Al día siguiente, mi madre comenzó a llamar. Dejé que todo fuera al buzón de voz. Luego llamó mi padre. Después Sebastián. Luego mi madre otra vez. Puse el teléfono en silencio y seguí con mi día. Esa noche escuché los mensajes. Mi madre repetía variaciones de lo mismo, ¿cómo podía hacerle eso a mi hermano? Que la familia se apoya, que no me habían criado así. Mi padre fue más directo, exigía que lo llamara de inmediato para hablar del tema de Sebastián. El mensaje de Sebastián fue un insulto, acusándome de egoísta y asegurando que no olvidaría esto. No devolví ninguna llamada. Durante la semana siguiente, los mensajes no pararon. Mi madre usaba la culpa. Mi padre la autoridad. Sebastián alternaba entre súplicas y ataques. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, Sebastián me llamó 11 veces seguidas. El mensaje que dejó fue un discurso cargado de manipulación, decía que no podía creer que su propio hermano le hiciera esto, que siempre me había admirado. La realidad es que nunca fuimos cercanos. Los mensajes de mi madre eran auténticas lecciones de culpa emocional. Decía que Sebastián estaba durmiendo en el sofá de un amigo por mi culpa, que esperaba que pudiera vivir sabiendo que la familia sufría, que eso no era lo que me habían enseñado. Luego se sumaron otros. Mi tía. Mi abuela. De pronto, todo se convirtió en una crisis familiar monumental. Mi tía decía que no podía creer que le diera la espalda a Sebastián. Mi abuela decía que estaba siendo cruel y que rezaba por mí. Lo curioso era que ninguno de ellos se ofrecía a alojarlo. Mi tía tenía una habitación libre. Mi abuela contaba con un departamento completo en el sótano. Pero no, yo era el salvador designado porque había logrado ordenar mi vida. Mi madre incluso intentó coordinar una visita sorpresa. Una tarde, vi por la mirilla a ella y a mi tía de pie en el pasillo. No abrí. Permanecí en silencio mientras golpeaban durante 5 minutos. Finalmente, hablé desde dentro. Puedo verlas. No voy a abrir. Por favor, váyanse. Mi tía intentó razonar, diciendo que solo querían hablar, que éramos familia. Pero yo ya había tomado una decisión. Y esta vez, no pensaba dar marcha atrás. No había nada más que discutir. No quedaban matices, ni grises, ni espacio para negociaciones disfrazadas de diálogo. Sebastián tiene 25 años, dije con voz firme, controlada. Es un adulto. Puede conseguir trabajo y buscar su propio lugar como cualquier otra persona. Punto final. No levanté la voz. No fue un grito ni un arranque emocional. Fue una afirmación clara, directa, imposible de malinterpretar. Y justamente por eso, molestó más. Eso fue lo último que dije antes de colocarme los auriculares. Un gesto simple, casi automático, pero cargado de significado. Era una barrera. Una señal inequívoca de que la conversación había terminado, al menos de mi parte. Ellos se quedaron allí, frente a mí, unos 10 minutos más. 10 minutos eternos, incómodos, llenos de silencios tensos y miradas de reproche. Esperaban que cediera. Que suspirara, me quitara los auriculares y dijera lo de siempre, está bien, veré qué puedo hacer. Pero esa vez no ocurrió. Yo simplemente los dejé perder el tiempo. Antes de aislarme por completo, envié un único mensaje al grupo familiar. Uno solo. Medido. Sin insultos ni explicaciones largas. Sebastián es mayor de edad. Puede hacerse cargo de su vida. No voy a seguir hablando de esto. Luego silencié el chat. No lo abandoné. No salí del grupo. Simplemente lo silencié, como quien cierra una puerta sin dar un portazo. Y regresé a mi tranquila rutina, intentando recuperar algo de normalidad. El efecto fue inmediato. Durante la siguiente hora, mi teléfono vibró sin parar. Literalmente sin parar. Mensajes uno tras otro, algunos largos, otros breves pero cargados de veneno. Me acusaban de ser cruel, egoísta, desagradecido.
De haber olvidado de dónde venía. Amenazas veladas, reproches disfrazados de decepción, frases pasivo-agresivas que buscaban hacerme sentir culpable sin decirlo directamente. No leí casi ninguno. Los veía aparecer en la pantalla bloqueada y los dejaba pasar. Mi madre, como siempre, encontró la grieta. Su mensaje sí lo abrí. Decía que desde que me había mudado me había vuelto frío. Que mi nuevo departamento y mi trabajo importante me habían cambiado. Que ya no era el mismo de antes. Que me estaba volviendo soberbio. La ironía me habría dado risa si no fuera tan triste. Yo no había cambiado. No en esencia. Simplemente había dejado de aceptar un trato desigual. Había dejado de ser el hijo funcional que siempre resuelve mientras el otro recibe excusas. Y, de pronto, eso me convirtió en el villano de la historia. Durante un par de semanas, todo quedó en silencio. Un silencio extraño, casi sospechoso. Supuse que, finalmente, habían aceptado mi postura. Que Sebastián habría encontrado algún sofá donde quedarse. O que, al menos, habrían entendido que yo no iba a cargar con sus decisiones otra vez. Me equivoqué. Un jueves, cerca de las 6 de la tarde, salí del trabajo agotado. No solo cansado físicamente, sino mentalmente drenado. Había sido un día largo, lleno de reuniones y responsabilidades, y lo único que quería era llegar a casa, prepararme algo sencillo de comer y ver cualquier programa sin pensar demasiado. Nada ambicioso. Solo tranquilidad. Crucé la puerta del edificio rumbo al estacionamiento y entonces lo vi. La camioneta de mi padre estaba estacionada justo al lado de mi auto. Mi primer pensamiento fue de incredulidad. Mi segundo, de alerta. Él estaba apoyado contra la puerta del conductor, con los brazos cruzados, mirándome fijamente. No revisaba el teléfono. No fumaba. No parecía haber llegado hace poco. Sentí como el estómago se me hundía. Aquello no era una coincidencia. Había ido allí a buscarme. Probablemente llevaba esperando bastante tiempo. Por un segundo consideré dar media vuelta y volver al edificio. Subir al ascensor, llamar a seguridad, evitar el enfrentamiento. Pero descarté la idea casi de inmediato. Tenía 28 años. No debía huir de una conversación, aunque supiera que no sería agradable. Así que seguí caminando. Tenemos que hablar, dijo en cuanto estuve cerca. Voy camino a casa, respondí. Si quieres hablar, llámame. Te he llamado. No contestas. Porque no hay nada que hablar. Ya te di mi respuesta sobre Sebastián. Vi cómo apretó la mandíbula. Un gesto que conocía bien. Súbete a la camioneta. Ahora. No. Me voy a casa. Intenté rodearlo para llegar a mi auto, pero se movió y me bloqueó el paso. El estacionamiento estaba casi vacío. La mayoría de la gente ya se había ido. No había nadie cerca. Nadie que pudiera intervenir. Vas a escucharme, dijo, bajando la voz. Sebastián es tu hermano. ¿Lo vas a dejar quedarse contigo hasta que se estabilice? No, contesté. No es una petición. Es mi casa y mi decisión. Algo cambió en su expresión. La fachada de padre frustrado se evaporó y fue reemplazada por algo más duro, más oscuro. Te crees mejor que todos nosotros, ¿no? Escupió. Con tu departamento elegante y tu trabajo de oficina, actuando como si estuvieras por encima de la familia. Esto no se trata de ser mejor, respondí. Se trata de límites. ¿Límites? Repitió con una risa seca. ¿Y el límite de no abandonar a tu hermano cuando necesita ayuda? No necesita ayuda. Necesita consecuencias. No es lo mismo. Supe que había dicho lo incorrecto en cuanto las palabras salieron de mi boca. Lo vi en sus ojos. Eres un ingrato, dijo, acercándose. Después de todo lo que hicimos por ti. Yo pagué mis estudios, repliqué. Y aún así me cobraban renta mientras Sebastián vivía gratis porque necesitaba apoyo. Tú siempre fuiste autosuficiente, respondió. Por eso no te mimamos. Entonces me castigan por ser responsable. No te estamos castigando. Te estamos pidiendo que ayudes a la familia. Pero eres demasiado egoísta para entenderlo. Ya terminé esta conversación, dije, intentando pasar otra vez. Me sujetó del brazo con fuerza. No hemos terminado. Suéltame. No hasta que aceptes ayudar a tu hermano. Me zafé y entonces agarró mi camisa, tirándome hacia atrás. Papá, suéltame. Harás lo que te digo o estarás muerto para esta familia. ¿Me oyes? No alcancé a responder. Me empujó con violencia. Perdí el equilibrio. Todo parecía irreal. Perfecto, dije al fin, con la voz temblorosa pero firme. Entonces aquí se acaba todo. Fue entonces cuando me golpeó. No lo vi venir. El puñetazo impactó a un lado de mi rostro, cerca de la oreja. El golpe me lanzó hacia un costado y caí con fuerza sobre el asfalto.
Mis gafas salieron despedidas y se deslizaron debajo de un auto cercano. El dolor explotó en mi cabeza y sentí el sabor metálico de la sangre. Estaba en el suelo, desorientado, mientras él permanecía de pie, respirando con dificultad. «Levántate». No pude. Me tomó del cuello de la camisa, me alzó a medias y me arrojó otra vez contra el suelo. Las manos me ardieron al raspar el pavimento. «¿Crees que puedes faltarle el respeto a esta familia?» «¿A mí?» Me dio una patada en las costillas. El aire se me fue de los pulmones. «Vas a ayudar a tu hermano», dijo. «Porque eso es lo que hace la familia». No respondí. Después de unos segundos, su postura cambió. Su voz se suavizó. «Mira. Sebastián necesita esto». Luego se dio la vuelta, subió a su camioneta y se fue. Me dejó allí, sangrando en el estacionamiento. Permanecí en el suelo un minuto, tal vez dos, respirando despacio, revisando mi cuerpo. Nada parecía roto. Me levanté con cuidado, encontré mis gafas y me las puse. En el reflejo de la ventana de mi auto vi el corte en la mejilla, la hinchazón en la mandíbula, la camisa rota. Me senté en el coche sin arrancar. Y entonces algo cambió dentro de mí. Una calma extraña. Fría. ¿Clare? Saqué el teléfono con las manos temblorosas y marqué el número de emergencias. Cuando la operadora respondió, hablé despacio y con absoluta claridad, obligándome a mantener la calma. «Necesito denunciar una agresión. Mi padre acaba de atacarme en un estacionamiento». Le di toda la información sin omitir nada, mi ubicación exacta, mi nombre completo, el nombre y la descripción de mi padre, el número de matrícula de su vehículo y una explicación breve de lo ocurrido. La operadora confirmó que enviaría patrullas de inmediato y me preguntó si necesitaba una ambulancia. Le respondí que no en ese momento. Si era necesario, podía trasladarme por mis propios medios a un centro médico, pero lo que quería, ante todo, era dejar constancia formal de la agresión. Menos de 10 minutos después, 2 coches policiales ingresaron al estacionamiento. Expliqué todo con detalle a los agentes, que me había negado a permitir que mi hermano Sebastián se mudara conmigo, que mi padre me había enfrentado en mi lugar de trabajo, que me impidió irme y que, cuando me mantuve firme en mi decisión, reaccionó con violencia física. Uno de los oficiales fotografió mi rostro, las manos raspadas y el desgarro visible en mi camisa. El otro tomó nota de cada detalle, los datos de mi padre, la secuencia exacta de los hechos, las amenazas que había pronunciado. Me preguntaron si había cámaras de seguridad en la zona. Las había. El edificio donde trabajo cuenta con cobertura completa del estacionamiento. ¿Desea presentar cargos?, preguntó uno de ellos. No dudé ni un segundo. Sí. Quiero presentar cargos completos. Noté una ligera sorpresa en sus rostros. Al parecer, en casos de agresión familiar muchas personas terminan retrocediendo o intentando resolverlo en privado. Yo no. Fui absolutamente claro, quería que se procesara como correspondía, por agresión física. Quería que quedara documentado y que se actuara conforme a la ley. Los agentes me informaron que se pondrían en contacto con mi padre y que lo más probable era que fuera arrestado. También me preguntaron si me sentía seguro regresando a casa o si necesitaba quedarme en otro lugar. Les expliqué que no habría problema. Mi padre no conocía mi dirección actual, nunca se la di después de mudarme. Cuando se marcharon, me quedé unos minutos dentro del coche. Luego llamé al personal de seguridad de mi empresa, expliqué lo ocurrido y solicité que resguardaran las grabaciones del estacionamiento de esa noche. Me confirmaron que conservarían el material y que lo entregarían a la policía en cuanto fuera requerido. Después conduje hasta una clínica de atención urgente. Allí me revisaron con detenimiento. El médico dejó constancia de cada lesión, el golpe en el rostro, los hematomas en las costillas, las abrasiones en las manos. Todo fue fotografiado y registrado en un informe médico oficial. Cuando finalmente llegué a casa, ya eran casi las 11 de la noche. Estaba agotado, dolorido y emocionalmente drenado. Sin embargo, junto al cansancio apareció una sensación inesperada, alivio. Durante años había sido el blanco constante de la familia, siempre de forma simbólica. Esa noche se volvió literal, y por primera vez tracé un límite que no podía deshacerse. Le envié un mensaje a mi jefe explicándole que había sufrido un incidente y que necesitaría el día siguiente libre. Me llamó de inmediato, preocupado. Le di una versión breve, un conflicto familiar que terminó en agresión, intervención policial y documentación médica. Me dijo que tomara todo el tiempo necesario y que Recursos Humanos estaría informado, ya que el hecho ocurrió en el estacionamiento de la empresa. Apagué el teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté con 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes. No leí ninguno. Preparé café, tomé analgésicos y simplemente esperé. Sabía que el aluvión emocional no tardaría en estallar.
Los mensajes iban desde la incredulidad hasta la furia absoluta. Mi madre había dejado 6 mensajes de voz. El primero era confuso, no entendía por qué la policía había aparecido ni qué había dicho yo. En el sexto ya estaba gritando, acusándome de estar destruyendo a la familia y exigiendo que arreglara esto de inmediato. Sebastián, como era previsible, solo pensó en sí mismo. Sus mensajes eran una mezcla de reproches y burlas, que estaba exagerando, que no sabía aceptar una broma, que ahora todos estaban molestos con él por culpa de mi drama. En ningún momento pareció considerar que el verdadero problema era que nuestro padre me había golpeado en un estacionamiento. Mi tía escribió diciendo que estaba horrorizada por mis acciones, que la familia no llama a la policía contra la familia y que debería avergonzarme. Mi abuela envió un mensaje diciendo que rezaba por mí, porque claramente había perdido el rumbo. Algunos primos también opinaron, la mayoría de forma negativa. Alrededor de las 10 de la mañana, 2 agentes tocaron a mi puerta. Me informaron que habían ido a arrestar a mi padre ese mismo día. Estaba siendo formalmente acusado de agresión y lesiones. Ya había sido detenido, procesado y permanecía bajo custodia a la espera de la audiencia de fianza. Me explicaron que el arresto no había sido sencillo. Mi padre intentó minimizarlo todo, diciendo que era un malentendido, que yo estaba exagerando y que las discusiones familiares no deberían involucrar a la policía. Mi madre estuvo presente durante el arresto, gritando y acusando a los agentes de estar destruyendo a la familia por nada. Los oficiales me preguntaron si deseaba solicitar una orden de alejamiento. Respondí que sí. Me ayudaron a completar la documentación en ese mismo momento. En pocas horas, se emitió una orden temporal que obligaba a mi padre a mantenerse al menos a 150 metros de mí, de mi domicilio y de mi lugar de trabajo. Ahí fue cuando el teléfono realmente colapsó. Mi madre llamó 15 veces seguidas. Luego mi tía, mi abuela, Sebastián y primos con los que casi no tenía relación. Todos tenían algo que decir. Finalmente respondí una llamada de mi madre. Estaba fuera de control. Gritaba que había mandado arrestar a mi propio padre, que no entendía cómo podía hacer algo así, que eso arruinaría su vida y su trabajo. Me agredió, respondí con calma. En un estacionamiento. Porque no quise que Sebastián se mudara conmigo. No fue para tanto, replicó. Estás exagerando. Me golpeó en la cara y me pateó cuando estaba en el suelo. Algo habrás hecho. Tu padre no atacaría a su hijo sin motivo. Ahí quedó claro. Incluso con pruebas, con lesiones visibles, yo seguía siendo el culpable en su versión de la realidad. El sistema familiar no podía aceptar que el responsable fuera él. Tengo informes médicos, denuncias policiales y grabaciones de seguridad, dije. Esto no es discutible. Entonces lanzó la amenaza final. Si sigues adelante con esto, si testificas contra él, dejas de ser mi hijo. Estarás muerto para esta familia. De acuerdo, respondí. Colgué. Bloqueé su número. Luego el de mi padre, el de Sebastián y el de mi tía. Cualquiera que intentó presionarme o cuestionar mi decisión fue bloqueado sin discusión. En menos de una hora, había cortado contacto con unas 15 personas. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio que quedó no fue opresivo. Fue necesario. Fue definitivo. La calma llegó de inmediato, casi de forma violenta por lo abrupta. Fue una sensación limpia, profunda, como si alguien hubiera apagado de golpe un ruido constante que llevaba años acompañándome sin que yo fuera del todo consciente. No era euforia ni alivio exagerado, sino algo más sólido, silencio interior. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir ese nudo permanente en el pecho. Durante los días siguientes, a través de algunos primos que no se sumaron al acoso ni a la campaña de presión, fui enterándome de que mi familia estaba atravesando un colapso total. Todo se había descontrolado en muy poco tiempo. Las discusiones eran constantes, las versiones se contradecían y cada uno parecía buscar a quien culpar. Yo, curiosamente, no estaba en el centro físico de nada de eso, pero seguía siendo el eje del conflicto. Mi padre había sido liberado bajo fianza, aunque enfrentaba cargos penales formales. La orden de restricción seguía plenamente vigente, lo que significaba que no podía acercarse a mí ni estar presente en ninguna reunión familiar en la que yo pudiera aparecer. Esa sola condición ya había generado una grieta enorme. Había cumpleaños cancelados, comidas suspendidas y reuniones tensas en las que todos hablaban en voz baja. Mi madre, por su parte, se encargaba de repetir a quien quisiera escucharla que yo había destruido a la familia por nada, como si los golpes que recibí fueran un detalle menor, un exceso comprensible o una exageración mía. Sebastián ya no vivía con mis padres. Se había mudado a casa de mi tía y, según me contaron, no dejaba de quejarse. Al parecer, ella le exigía pagar $300 mensuales de renta, cumplir horarios y colaborar con las tareas domésticas básicas. Para él, aquello era una injusticia intolerable.
Resultaba casi irónico verlo enfrentarse por primera vez a normas elementales de convivencia, las mismas que yo había tenido que respetar desde adolescente sin que nadie lo considerara un sacrificio. Mi abuela intentó organizar una especie de intervención familiar. Logró llamarme al teléfono del trabajo, uno que había olvidado bloquear, y dejó un mensaje de voz largo, cargado de reproches y dramatismo. Decía estar profundamente decepcionada, que yo estaba rompiendo a la familia, que debía retirar la denuncia de inmediato y dejar el pasado atrás. Literalmente usó esa frase. Como si los puños de mi padre contra mi rostro hubieran sido un simple malentendido social, algo incómodo pero fácilmente olvidable. Guardé ese mensaje. No lo borré ni lo ignoré. Lo archivé con cuidado y lo añadí a mi carpeta de documentación, junto con todo lo demás. Porque había algo que mi familia se negaba a entender, esto ya no tenía nada que ver con la situación habitacional de Sebastián. Ese tema había quedado atrás. Esto era sobre un límite claro y sobre lo que ocurrió cuando ese límite fue desafiado con violencia. Mi padre me había agredido físicamente por atreverme a decir que no. Si yo retiraba los cargos, el mensaje sería inequívoco, podían hacerme cualquier cosa y yo debía aceptarlo en silencio. La familia extendida empezó a dividirse de forma evidente. Algunos parientes a los que apenas conocía comenzaron a publicar mensajes ambiguos en redes sociales, hablando de traiciones, de falsos valores familiares y de personas que dan la espalda cuando las cosas se ponen difíciles. No mencionaban nombres, pero el destinatario era obvio. No respondí a ninguno. No discutí, no aclaré, no me defendí públicamente. Dejé que se desahogaran en sus propios espacios, convencido de que cualquier respuesta solo alimentaría el drama. Sin embargo, no todo fue hostilidad. Un par de primos me escribieron en privado para apoyarme. Una de ellas me envió un mensaje largo, contándome cómo había crecido bajo un favoritismo similar entre hermanos y lo mucho que le había costado poner límites sin sentirse culpable. Me dijo que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme. Otro primo reconoció que siempre había notado un trato desigual hacia Sebastián y que no le sorprendía que todo hubiera explotado de esa manera. Esos mensajes ayudaron. Aportaron algo de claridad emocional, pero no cambiaron mi decisión. Esto no dependía de la aprobación de nadie. El proceso legal siguió su curso, lento pero constante. Mi padre contrató a un abogado que intentó presentar todo como una simple discusión familiar que se había salido de control, un momento de tensión mal gestionado. Mi abogado respondió con hechos, no con interpretaciones, el vídeo de seguridad del estacionamiento, los informes médicos detallando las lesiones, mi declaración formal y el testimonio de un compañero de trabajo que había presenciado parte del ataque desde una ventana del edificio. Mientras tanto, el acoso familiar se intensificó. Como la mayoría estaban bloqueados en mis canales habituales, buscaron otros métodos. Mi madre envió una carta manuscrita de 8 páginas a mi apartamento, escrita con una mezcla de reproches, victimismo y nostalgia selectiva. Enumeraba una por una todas las formas en que, según ella, yo estaba destruyendo a la familia. En ningún momento mencionó que quizá mi padre no debería haberme golpeado. Mi tía consiguió el número de mi lugar de trabajo y llamó preguntando por mí. Cuando la recepcionista le dijo que no estaba disponible, comenzó a despotricar sobre lo terrible que había sido mi comportamiento. La llamada fue tan incómoda que Recursos Humanos tuvo que enviar un memorando interno recordando que no se debía proporcionar información de empleados a terceros bajo ninguna circunstancia. Una prima incluso apareció en el vestíbulo del edificio donde trabajo. Yo seguí caminando hacia el ascensor mientras ella me hablaba de lealtad familiar, sacrificio y obligaciones morales. No me detuve. Seguridad del edificio terminó escoltándola fuera. Todo quedó registrado en los informes internos. Las pruebas eran contundentes. El vídeo mostraba con total claridad a mi padre sujetándome, empujándome, golpeándome y pateándome cuando ya estaba en el suelo. Su abogado intentó argumentar provocación, pero el fiscal lo descartó de inmediato. No existe justificación legal para agredir a tu hijo adulto en un estacionamiento. Aproximadamente 3 semanas después, el abogado de mi padre ofreció un acuerdo. Si yo retiraba los cargos, él se declararía culpable de un delito menor, realizaría servicio comunitario y mantendría la orden de restricción durante 1 año. Rechacé la propuesta sin dudarlo. O se declaraba culpable de agresión y lesiones, o iríamos a juicio. No había una tercera opción posible. Cuando mi familia se enteró de que había rechazado el acuerdo, estallaron. Mi madre dejó mensajes desesperados en el despacho de mi abogado suplicando que reconsiderara. Mi abuela me envió una carta certificada llena de citas bíblicas sobre el perdón y la obediencia filial. Mi tía apareció nuevamente en mi edificio, esta vez acompañada de Sebastián. Los observé a través de la mirilla durante 20 minutos. No abrí. Llamé a seguridad y ambos fueron retirados. Cada intento de minimizar lo ocurrido, cada no fue para tanto o la familia siempre perdona, no hacía más que reforzar mi convicción.
Todo confirmaba que estaba haciendo lo correcto, incluso cuando era incómodo y doloroso. El caso llegó finalmente a juicio. Fue directo y claro. El fiscal presentó las pruebas una por una. El abogado de mi padre hizo lo posible con un caso prácticamente imposible de ganar. El jurado deliberó menos de 3 horas. El juicio se extendió durante 2 días completos. Desde el inicio quedó claro que no sería un trámite menor. Durante la primera jornada, la fiscalía presentó el vídeo del estacionamiento donde ocurrió la agresión. Las imágenes fueron reproducidas en una pantalla grande, frente al jurado. El silencio en la sala era absoluto. Cuando el momento del golpe apareció en pantalla, varias personas reaccionaron de forma visible. Uno de los jurados se llevó la mano a la boca, otra mujer dejó escapar un jadeo involuntario cuando mi padre me golpeó y caí al suelo. El vídeo no dejaba lugar a interpretaciones ni versiones alternativas, todo estaba registrado con una claridad brutal. Mi declaración ocupó la mayor parte del segundo día. Me senté frente al jurado y relaté los hechos tal como habían sucedido, sin exageraciones ni dramatismos. Me concentré en mantener la voz firme, en ser preciso y objetivo. No hablé desde la rabia, sino desde los hechos. Expliqué el contexto, el enfrentamiento, el momento exacto de la agresión y lo que ocurrió después. El abogado defensor de mi padre intentó desestabilizarme durante el contrainterrogatorio. Me preguntó insistentemente por mi relación con mi hermano Sebastián, por la dinámica familiar, por si guardaba resentimiento hacia mis padres. Respondí cada pregunta con calma, sin perder el control, sin caer en provocaciones. No necesitaba convencer a nadie con emociones, los hechos ya hablaban por sí solos. El veredicto fue claro, culpable en todos los cargos. Mi padre fue condenado a 6 meses de cárcel en una prisión del condado, con posibilidad de salida laboral, además de 2 años de libertad condicional. Se le impuso la obligación de asistir a clases de manejo de la ira, y la orden de restricción fue extendida a 5 años. La condena por agresión quedaría registrada de forma permanente en su historial. El día de la sentencia no pude estar presente en la sala debido a la orden de alejamiento, pero mi abogado me llamó apenas terminó la audiencia para informarme el resultado. Colgué el teléfono, me senté en el departamento que había conseguido con tanto esfuerzo, y contra lo que muchos esperarían, no sentí tristeza ni alivio exagerado. Solo una satisfacción tranquila, serena, definitiva. La reacción de mi familia fue devastadora. El conflicto escaló de inmediato. Mi madre me desheredó públicamente a través de redes sociales. Publicó un mensaje extenso, cargado de reproches, donde me acusaba de haber destruido a la familia por orgullo y egoísmo. Afirmaba que había enviado a mi propio padre a la cárcel por una discusión menor y que sentía vergüenza de llamarme su hijo. Varios familiares comentaron apoyándola, repitiendo el mismo discurso. Yo hice capturas de pantalla de todo, guardé cada publicación, cada comentario, y no respondí a ninguno. Sebastián intentó comunicarse una última vez utilizando a un conocido en común. A través de esa persona me hizo llegar un mensaje donde decía que se había mudado con nuestra tía, que había conseguido trabajo en un almacén y que estaba intentando ordenar su vida. También agregó que esperaba que yo estuviera satisfecho con lo que había hecho y que, con el tiempo, me arrepentiría de haber destruido a la familia por mi ego. Bloqueé a esa persona sin responder. 2 meses después de la sentencia, supe por uno de mis primos, alguien que se mantuvo neutral, que la situación familiar se estaba desmoronando. Mi padre había perdido su empleo. La condena por agresión le impidió renovar la acreditación de seguridad necesaria para su trabajo. Mi madre tuvo que asumir turnos extra para poder cubrir la hipoteca. Sebastián fue despedido del almacén después de apenas 3 semanas, por llegar tarde de forma reiterada, y volvió a vivir sin pagar renta en casa de mi tía, quien ya estaba al límite de su paciencia. Al tercer mes, mi tía llamó al teléfono de mi trabajo, el único número que no tenía bloqueado. Dejó un mensaje de voz diciendo que Sebastián había abusado de su hospitalidad, que no podía seguir manteniéndolo y preguntando si yo estaría dispuesto a reconsiderar mi postura. Eliminé el mensaje sin terminar de escucharlo. 4 meses después del juicio, recibí una promoción. Pasé a ocupar el puesto de contador senior, con un aumento salarial del 20% y una oficina propia. Mi jefe me llamó aparte y me dijo que la empresa valoraba la forma en que había manejado una situación personal tan compleja, destacando mi profesionalismo y madurez. Por esa misma época comencé a salir con alguien que había conocido en una conferencia laboral. Su nombre es Camila. En nuestra tercera cita le conté, de forma resumida, lo ocurrido con mi familia. Su reacción fue simple y directa, me dijo que había hecho bien en protegerme, que nadie que justificara la violencia merecía permanecer en mi vida. Llevamos aproximadamente 6 meses juntos y nunca ha insinuado que deba reconciliarme ni dar segundas oportunidades. Respeta mi decisión sin cuestionarla. 6 meses después del juicio, mi abuela falleció por causas naturales.
Me enteré por una publicación en redes sociales. No asistí al funeral. Mi madre escribió un mensaje criticando a ciertos familiares que no habían honrado su memoria, y varias personas preguntaron públicamente quién podría faltar al funeral de su propia abuela. Un primo con el que aún mantenía contacto me contó que mi madre tuvo una crisis emocional durante la ceremonia, llorando y diciendo que la familia había sido destruida por mi culpa. Mi padre estuvo sentado al fondo, abatido, todavía sin trabajo. Sebastián llegó tarde y se fue antes de que terminara el servicio. Yo envié flores a la funeraria con una tarjeta que decía simplemente, mis condolencias por su pérdida. Nada más. 8 meses después, Sebastián fue arrestado por conducir con la licencia suspendida. Había acumulado múltiples multas impagas y, pese a ello, siguió manejando. Mi tía pagó la fianza y al día siguiente lo expulsó de su casa. Terminó regresando al hogar de mis padres. Me enteré por el mismo primo, quien describió la casa como un lugar caótico, mi padre deprimido y resentido, mi madre exhausta por trabajar turnos dobles, y Sebastián encerrado en su habitación, jugando videojuegos como si nada hubiera cambiado. Cerca del aniversario del ataque, recibí una carta de mi padre. Primero pasó por mi abogado, quien la revisó y luego me la envió. Eran 3 páginas llenas de justificaciones. Decía lamentar que las cosas se hubieran salido de control, explicaba el estrés que atravesaba, su frustración, aseguraba que nunca quiso que la situación escalara. Mencionaba haber completado el programa de manejo de la ira y aprender nuevas formas de controlar sus impulsos. Hablaba de una posible reconciliación futura. En ningún momento escribió una disculpa clara ni reconoció que golpearme estuvo mal. Archivamos la carta junto al resto de la documentación. No respondí. El mes pasado compré una casa. Una vivienda modesta, de 3 habitaciones, en un barrio tranquilo, a unos 30 minutos de mi oficina. Camila me ayudó a elegirla. No vivimos juntos todavía, vamos despacio. Pero tiene su propia llave y pasa la mayoría de los fines de semana conmigo. El día que firmé la escritura, estaba sentado en la terraza trasera con una bebida, mirando el jardín, cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Atendí. Era Sebastián. Me preguntó cómo había conseguido ese número. Le dije que no importaba. Dijo que quería disculparse por todo, por haber esperado que yo lo mantuviera, por no haberme defendido cuando éramos niños, por todos sus errores. Permanecí en silencio. Continuó diciendo que nuestro padre estaba destruido, que nuestra madre trabajaba sin descanso, que la familia se estaba desmoronando y que ahora entendía que gran parte de la culpa era suya. Dijo que, de haber madurado antes, nada de eso habría pasado. Le respondí que tenía razón. Luego preguntó si había alguna posibilidad de hablar, de tomar un café. Insistió en que ahora sí estaba trabajando, pagando su alquiler, comportándose como un adulto responsable. Le dije que eso era exactamente lo que debió haber hecho durante los últimos 7 años. Me preguntó si realmente había terminado con todos para siempre. Le recordé que nuestro padre me golpeó por negarme a alojarlo, que nuestra madre lo defendió, que él mismo me acusó de egoísta y que toda la familia me acosó por denunciar la agresión. Le pregunté por qué querría a cualquiera de ellos de regreso en mi vida. Guardó silencio unos segundos y dijo que pensaba que la familia debía perdonar. Le respondí que la familia también se supone que no se agrede físicamente. Colgué la llamada, bloqueé el número y volví a sentarme en la terraza, disfrutando de la calma que tanto me había costado construir.